placer de estar por allá en Tierra Sagrada, en el Cusco. Es que haciéndole un poquito de cherry y aprovechando que todavía estamos con el tema de la conexión, si no han tenido la oportunidad de ir, yo sí les recomiendo que vayan. No solamente, como yo suelo decir, bueno, yo he ido hace muchos años ya, no he ido hace poco, de estar mucho mejor, pero como yo suelo decir, Cusco no es solo Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu sí es increíble, pero en sí Cusco como tal es espectacular, tiene muchas cosas por conocer. Así que si tienen la oportunidad de ir, hagan. Ahí nos saluda Julio de Jerusalén. ¿Qué tal, Julio? Y Oscar Renato Calderón, a ver, desde Guatemala. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Gusto ahí en saludarte desde Centroamérica. Está bueno, ¿eh? Público variado de diferentes latitudes. Igual en Guatemala el uso horario debe estar muy similar. Debe ser 8 o 9 de la noche, probablemente. Y no estoy tan familiarizado con la hora. Ah, una hora atrás, ¿sabes? Entonces está bueno, estás tranquilo con el horario, 7 de la noche, 7:13 de la noche por allá en Guatemala, entonces, Oscar. Está bien, horario de la cena. Ahora sí, primero ya está todo configurado. Rapidito Ya está, vamos a bueno, pasar solo un slayer que nos toma un minuto y luego arrancamos, ¿ya? de acuerdo. Listo, ahora sí. Muy buenas noches a todos. A ver, voy a activar mi camarita. Sí, ahora sí, a ver, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda capacitación denominada selectividad avanzada. ¿Sí? Que estamos haciéndolo en honor a nuestro aniversario número 6 de nuestra empresa, Norelux Educa. Sean todos bienvenidos. Voy a hacer algo acá rapidito. Ya, ahora sí. A ver. Ahora sí, vamos a tener un orden el día de hoy. Las preguntas van a ser después, o pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que el ingeniero pueda exponer y de ahí empezar con las consultas, ¿sí? Entonces, los que no me conocen, soy Omaira Díaz, soy coordinadora general de Norelux Educa. Y el día de hoy vamos a arrancar con este tema de selectividad avanzada. En realidad empezamos un poquito tarde, por eso es que voy a omitir la parte de hablar un poquito de la empresa. El día de ayer ya hablé, pero lo que sí es importante es que conozcan el cronograma de nuestras capacitaciones que estamos realizando toda esta semana, ¿sí? El día de ayer hemos hecho esta capacitación de tableros a norma. Si todavía no les ha llegado la información el día de hoy del material de las diapositivas compartidas por el ingeniero Víctor, lo voy a hacer el día de mañana porque quizás a algunos no les ha llegado. No he podido enviarlos a todos. Pero recuerden que es muy importante que estén registrados en la base de datos, ¿ya? Les voy a dejar el link también acá por el chat para que puedan registrarse. El día de hoy tenemos el tema de selectividad. El día de mañana tenemos al ingeniero Michael que va a impartir lo que es calidad de energía. El día jueves tenemos al ingeniero Salomón Dueñas que va a hablar un poquito de los UPS, ¿no? De aplicaciones modulares e UPS. Y el día viernes 20, ya para cerrar esta semana de aniversario, vamos a hacer el sorteo aniversario y los descuentos que, bueno, el día viernes ya les voy a dar un poquito mayor de alcance, ¿ya? Entonces, esto es un poquito nuestra línea de tiempo, lo voy a pasar para no quitarle mucho espacio al ingeniero.
y estos son los programas que hemos ido impartiendo. Ya, en realidad, este tema de selectividad sí le tengo bastante cariño, por así decirlo, porque fue el primer programa que se impartió en forma remota, ¿no? En modo online. Desde hace 3 años estamos trabajando este programa. Empezamos en realidad em, con pocas horas y luego hemos ido ampliando, ¿no? Ampliando ya en horas. Acabamos de terminar la edición 10 hace poquito. Así que de acá ya se viene la edición 11, ¿no? O sea, son 10 programas que ya hemos impartido y esperamos que de acá el 2025 pues podamos hacer un programa un poco más ampliado, que es lo que justamente el ingeniero va a hablar el día de hoy, ¿no? Que es perdón, con lo que esté referente a selectividad avanzada, ¿ya? Sí, sí, señor Walter, sí les voy a compartir, no se preocupen, tanto por los grupos como por el correo electrónico, ¿ya? Entonces, síganos, por favor, síganos por ahí, por Facebook, por LinkedIn, por Instagram. Tenemos todos nuestros medios de comunicación para que por ahí puedan contactarse. Ya puedan contactarse, pueden dejarnos un like y puedan compartir también. Sí, las pautas detalladas las voy a dar el día viernes, pero desde ya les comento que todos deben de estar registrados en este evento. Lo voy a dejar acá el link también para que los que quizás no se han registrado lo puedan hacer porque va a haber descuentos para todos los registrados en todo lo que es 2025. Si es que tienen pensado tomar alguna capacitación durante todo el año, van a ser los vales de descuento de aniversario. Es importante que por eso estén registrados, ¿ya? Va a haber un sorteo, van a haber 2 sorteos, ahí está. Pero eso el día viernes voy a dar las pautas. Ya, señores, con eso estaríamos cerrando toda la semana de aniversario. Entonces, bueno, sin nada más que decirles, vamos, ingeniero, con la capacitación. En realidad, como le dije, me hubiera gustado un poquito hablar más, pero ya estamos sobre la hora, ¿no? Así que bienvenido, ingeniero Marcuya. Él es especialista en soluciones en baja tensión y actualmente trabaja en Siemens, ¿ya? Entonces lo vamos a recibir a él para que pueda empezar con su charla. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Nuevamente ahí saludando a todos los presentes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y no sé si me puedes dar el host, por favor, Mayra, para poder compartir mi pantalla. Ahí veo que también a través del chat están solicitando la presentación. No se preocupen, ahí Mayra les va a hacer llegar Sí, las ahora les voy a presentaciones. pasar el link. Inscríbanse, por favor, inscríbanse en el link para que puedan recibir todo el material a su correo electrónico. Y ahorita lo voy a compartir. Ahora sí, ingeniero. Perfecto, Mayra. Pero vamos aquí. Entiendo que ahí ya ustedes están viendo mi pantalla. Me confirman, por favor, muchachos, a través del chat. Si todo está bien, y si todo está bien, arrancamos. Cuénteme, a ver, ¿se ve, no se ve? ¿Se escucha bien? No se escucha nada. A ver, Quartz nos dice que está ok. Ok, listo, gracias, Quartz. Por cierto, ahí está Julio, también nos dice que todo está bien. Uy, Omaira, nuevamente te pusiste como host y se salió. Mi internet, ingeniero, disculpe. Dale, dale, no hay ningún problema. Ahora yo soy el host. Listo. Ya estamos aquí. Y entonces ahí me confirmaron que se veía bien, se escuchaba bien y arrancamos. Por cierto, sí, les pido que traten de ponerse siempre su nombre y su apellido. Si bien es cierto, la mayoría no tiene, justo estoy revisando aquí la lista, hay algunos cuantos que no están con nombre y apellido, están con user, hay uno que sí está con ZZZ. Espero que no te duermas nomás, ZZZ, durante la sesión del día de hoy. Hay otros que solamente han puesto su nombre, por favor ahí pongan su nombre, hay otros que dicen iPhone, celular. Entonces cambiemos de nombre, pongan nombre y apellido para tenerlos identificados también y que para Mayra también resulte bastante más fácil al momento de referenciarnos. Ya saben, Omaira les va a enviar luego un enlace para que se puedan inscribir en el enlace y a ellos, a ustedes se les va a hacer llegar la presentación respectiva. Más bien lo que siempre les pido, muchachos, tengan bastante cuidado con los micrófonos. No queremos salir de ahí en TikTok. Por ahí estoy escuchando algún micrófono. Voy a mandar a mutear a todos, ¿ya? Que como era para mutear a todos, no, me olvidé para cómo era mutear a todos. Mutear más audio. Creo que ahí está. Creo que ya están todos muteados. No, si no, igual, ya saben, muchachos, mutéense porque si no,
salen en TikTok. Si no me creen, miren en TikTok todos los audios que hay así. Nos ha tocado también en ocasiones en que no solamente ha habido audios, que ha habido videos. Estaban desde el celular y salió medio raro, por decirlo de algún modo. Y ahora se bloqueó esto. ¿Qué pasó? No sé qué pasó aquí. A ver, espérenme. Ahora sí, ya está. Listo, entonces vamos a arrancar con la sesión del día de hoy, muchachos. Para no darle más vueltas al asunto, hoy vamos a hablar básicamente de selectividad avanzada. Muchos, como les decía al inicio, muchos de los que estuve viendo sus nombres, los he reconocido porque han llevado algunos cursos aquí en Norelux, Educa, algunos los han llevado conmigo, sobre todo el curso de selectividad y coordinación de protecciones, y la sesión de hoy es para explicarles que hay un poquito más acerca de eso. No solamente se queda en lo que hicimos en el curso, sino que hay más cosas que se necesitan aprender. Es como una versión avanzada, ¿no? Como es la segunda parte, como se suele decir. Para los que no me conocen, me presento Omar Cuya, ingeniero electrónico de profesión, ya vengo trabajando en el rubro bastantes años, ¿sí? Tengo 35 desde los 21 más o menos, hace 14 años en la parte eléctrica, pero ya trabajando en otras cosas ya varios años más. Actualmente trabajo en Siemens, ya tengo 5 años trabajando en Siemens, trabajé también en ABB. Trabajé 7 años y medio en ABB, fue mi alma mater, y trabajé en otras empresas también, haciendo algunas pantallas SCADA, programando PLCs, en su momento instalando cámaras, hice varias cositas ahí al inicio, pero digamos que las trayectorias más largas han sido en ABB y luego ahora en Siemens. Es eso de mi persona. Y antes de arrancar, lo que sí yo les suelo pedir, tomen en cuenta estas indicaciones, por favor. Y ahí estoy escuchando mi voz porque sé que alguno tiene el micrófono encendido. Así que nuevamente les recalco, apaguen sus micros, muchachos, ¿ah? Apaguen, por favor, todos sus micros. Yo voy a estar de rato en rato muteando a todos, pero de todas maneras apáguenlo porque si entran y salen, se vuelve a escuchar. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿ok? A su vez, tengamos bastante cuidado con las cámaras. Acá está encerrado el audio, pero la camarita también es importante. Pueden hacer las preguntas, ustedes pueden ir dejándolas en el chat sin ningún problema, las consultas que ustedes tengan. Están relacionadas al tema, obviamente, sí. Pero ya me ha pasado bastantes veces en que estamos hablando de un tema y me hacen una pregunta que también es del rubro eléctrico, pero que está un poco alejada del tema y nos termina desenfocando, ¿no? No es que no quiera ayudarnos, mucho menos, sino que nos termina desenfocando del objetivo del día de hoy, ¿no? Que es hablar de selectividad avanzada. Y como ya les comenté al inicio, y para los que no estuvieron, las presentaciones se les va a hacer llegar. Así que tranquilos por eso. Bien, vamos a arrancar haciendo, los que ya llevaron el curso de selectividad, probablemente ya sepan un poco de esto. Voy a hacerlo de manera rápida, pero es un poquito un recordatorio. Siempre es bueno recordar que como yo suelo decirlo durante los cursos, ¿no? Para mí es tan importante que ustedes aprendan los conceptos y definiciones, como también es importante que ustedes sepan transmitirlos de manera clara. O sea, no solo basta, desde mi punto de vista, conocer de algo, sino también saber comunicar de ese algo. No sé si de manera verbal, no sé si de manera escrita, de la mejor forma que ustedes puedan, pero que lo comuniquen de manera clara. Porque me pasa varias veces en que hablamos de este tema y muchas veces se confunden conceptos, muchas veces no se tiene claro qué es, y cuando estás con el interlocutor, uno se da más o menos cuenta, ¿no? Cuando no maneja ciertos criterios y comienza lo que tradicionalmente decimos aquí en Perú a florear. Entonces la idea no es en buscar argumentos y decir, ah, sí, esto, no. La idea es tener claras las definiciones y conceptos y a partir de que yo tengo esa claridad puedo transmitirlo de esa forma. Y si no conozco de algo, no hay problema. No conocemos de miles de cosas que pasan en el mundo. Así que ignoramos muchas cosas, pero estamos para aprender. ¿Vale?
¿Qué es selectividad? Yo siempre parto los cursos ahí mostrando algunas palabras que se vienen a nuestra mente acerca de selectividad. Algunos ya habrán visto este slide por ahí dentro de las clases que dictamos. Pero es más fácil explicar lo que es selectividad a través de un gráfico sencillo, ¿no? Y para recordar, que ya lo han visto esto, imaginemos que ocurre un cortocircuito justo ahí aguas abajo de ese 3.3, ¿ya? Justo aguas abajo de este señor aquí. Ah, mira, está de color blanco. Increíble. Ahí está, ya, ahora sí de color rojo. Justo aquí aguas abajo ocurre un cortocircuito. Es un diagrama unifilar, no es una eh, planta, un segmento de mercado específico. Puede ser el que se les venga a ustedes a la mente, pero ahí está. Entonces ocurre un cortocircuito de donde está pintado de rojito, donde está esa especie de rayo. Lo que ocurre es que las corrientes de cortocircuito vienen ¿de dónde? De las fuentes de cortocircuito. En este caso de la media tensión, pasa por el transformador, que es un fuente también, de cortocircuito, y pasa por esos tres interruptores, ¿no? S1, S2.2 y S3.3. Entonces, la corriente va y vuelve por ahí. La idea, digamos, la idea inicial es que primero nuestro sistema esté con las protecciones adecuadas, es decir, así hayan sido los interruptores automáticos seleccionados de manera adecuada para que protejan los conductores eléctricos y por ende nuestra instalación. Recuerden siempre primero es proteger. Pero también es importante que estas protecciones conversen entre sí, que estas protecciones se entiendan. Y para que se entiendan entre ellas, necesitan coordinarse. Necesitan pasarse la voz S1, S2.2 y S3.3, que es cierto, oye, ¿sabes qué? Yo voy a abrir, yo me voy a hacer responsable. Y eso es lo que debería pasar cuando tu sistema tiene selectividad. Debería pasar que el interruptor S3.3, que está aquí en la parte inferior, vamos a marcarlo de otro colorcito, S3.3, sea el interruptor que se haga cargo de la protección. Mientras que S1 y S2.2 no abren. ¿Por qué? Porque queremos tratar en la medida de lo posible de mantener continuidad de servicio. Ese 3.3, al abrir, al proteger, lo que va a permitir es aislar la zona de falla. Sin embargo, el resto de tu planta va a seguir funcionando. Para empezar, él ni cuenta se dio, ¿ah? Y siguió funcionando. Él tampoco. No se dieron cuenta porque por ellos no circuló la corriente de cortocircuito. S1 y S2.2 sí se dieron cuenta, pero la idea es que ellos sigan cerrados. Porque imagínense si abría S2.2. Si abría S2.2 se desconectaba toda esta zona de la parte inferior. Y ahí sí comenzaban los problemas. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahí eso significaba que tu sistema no estaba coordinado. Significaba que en tu sistema no había selectividad. O peor aún, imagínense que abriera S1. Si abría S1 se desconectaba todo el sistema. Para que se entienda en cristiano, imagínense que ustedes, lo que siempre hablo, ¿no? Están en un hospital, vienen y conectan acá su cargador de celular o lo que fuere. Y de repente aquí a estos dos cablecitos no se habían percatado y uno de los cables está, como tradicionalmente decimos, ¿no? Está pelado y el otro también por aquí. Yo le había puesto cinta aislante, pero bueno, no fue lo suficientemente bueno mi colocación de cinta y en algún momento se forma un pequeño arco eléctrico aquí porque estaban muy cercanos y se produjo un corto. Entonces, inocentemente yo en la clínica que fui hice un corto y ese corto puede hacer que deje sin energía toda la torre. Imaginemos que este sea el diagrama unifilar de toda la torre. Imaginemos que este señor abra. Si este señor abra, deja sin energía toda la torre por un pequeño corto que yo hice. ¿Puede pasar? Sí, aunque parezca una locura, puede pasar. Y pasa. A veces hacen, ¿no les ha pasado a ustedes de repente en un edificio multifamiliar o en una casa, que a veces ustedes, alguien se está bañando con la termoeléctrica y en eso está mucho rato y en vez de saltar el interruptor que va cercano a la terma, termina saltando el de toda la casa, o si es un edificio, termina saltando el edificio, o si es una oficina, en vez de saltar el de la oficina, salta el de todo el piso. Entonces pasan estas cosas. Salta me refiero a apertura, ¿no?
apertura de determinado interruptor que no necesariamente es el más cercano a la falla. ¿Y eso por qué es? Porque no están coordinadas las protecciones. Dicho en idioma técnico, uy, ¿qué pasó? No puedo avanzar, a ver, dicho en idioma técnico, selectividad básicamente es coordinar dispositivos de protección, coordinar protecciones, sean fusibles, interruptores, guardamotores, etcétera, equipos de protección, básicamente. De modo que si hay una falla, sobrecarga o cortocircuito, no es solo en cortos, ¿ah? Puede ser sobrecarga o corto, la protección más cercana, o sea, la inmediata aguas arriba, sea la que abra. ¿Para qué? Para mantener, ¿qué cosa? Continuidad de servicio, muchachos. Recuerden, es importantísima la continuidad de servicio en nuestros sistemas. Por cierto, paréntesis, Omaira ahí en el chat. Ah, mira, me dice Walter que está muy bajo el volumen. ¿Está muy bajo? Me avisa si está muy bajo, ¿ah? No, para pegarme más al micrófono. ¿Está muy bajo? No, muchachos. Sí, creo, ¿ah? Hola, 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 hola. A ver. No sé si está bien o de repente ahí, Walter, es tu micrófono. Es tu, perdón, micrófono. Tu internet. Ah, ya, Alan dice fuerte y claro. Carlos también me dice que está bien. Robert también. Julio también. Fernando, ya, yo les creo, muchachos, gracias. Ah, ya está mejor, me dice Walter. Perfecto. Dale, Walter, no hay ningún problema. No, les decía paréntesis porque Omaira ha dejado ahí en el chat un enlace para el registro. Pues inscríbanse en ese link, por favor. Y también ha dejado un enlace de WhatsApp. Pueden entrar, copian ese enlace de WhatsApp donde dice chat.whatsapp. Es un chat en común donde Mayra tiene todos los contactos. ¿Sí? Dicho esto, continuamos. Entonces, ya sabemos que selectividad es básicamente coordinar protección. Para que la protección más cercana a la falla A. Y luego en el mercado que encontramos dos grandes conceptos, ¿no? Selectividad total y selectividad. Muchas veces y de manera equivocada en el mercado solemos decir que selectividad total es hacer selectividad a todos mis tableros y selectividad parcial es hacer selectividad solamente a unos cuantos, al primero, a la cabecera, al segundo nivel, y eso no es así. Selectividad total y parcial como conceptos dentro de la norma no tienen nada que ver con cantidad de tableros. Partamos de ahí. Selectividad total no es que le hago a toda mi instalación y parcial no es que le hago a ciertos tableros. No, eso no es. Los conceptos son distintos. Rompamos mitos, como se dice, ¿no? Vidal nos dice, ¿pueden enviar el link nuevamente? Ahí Omaira se va a encargar de reenviar. Bien, entonces, ¿qué es selectividad total si no es lo que pensaba que era selectividad en todos los tableros? Bueno, analicémoslo, ¿no? Analicemos este caso, mira. Tengo una barra. El cortocircuito máximo aquí en la barra es 30 kiloamperios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que el cortocircuito máximo sea 30? Quiere decir que no va a haber un evento más grande que 30 kiloamperes en esa barra. ¿Que no se puede producir un corte de 50? No, porque los cálculos de cortocircuito te dicen que lo máximo es 30. ¿Y puede haber de 15? Sí, puede haber. ¿Puede haber de 20? Sí. Puede haber inferiores a ese valor. Siempre en una barra, o digamos en algún punto de tu instalación, va a haber un corto máximo y un corto mínimo. O al revés, ¿no? Un corto mínimo y un corto máximo. Vamos a decir que acá en esta instalación el corto mínimo es 5 kiloamperes. Ocurre 5 kiloamperes, imagínense, el cortocircuito ahí abajo, y abre ese 3.3. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay selectividad. Bien. Supongamos que otro día hay un corto de 10 kiloamperes y abre nuevamente ese 3.3. ¿Qué podemos decir? Que hay selectividad. Y otro día ocurre un corto de 20 kiloamperes y abre nuevamente ese 3.3. Entonces, hasta ahí todo chévere. Y otro día hay 25 y otro día tienes mala suerte y hay un corto de 30 y siempre abrió ese 3.3 antes que el resto. ¿Qué significó eso? Significa que en todos los casos de falla que ocurran aquí, en la totalidad de casos, ese 3.3 va a abrir antes. Dicho en sencillo, ese 3.3 tiene selectividad total
respecto a sus interruptores aguas arriba. Aquí, S3.3 tiene selectividad total. ¿Esto quiere decir que toda mi instalación tiene selectividad total? No, solamente S3.3 respecto a su cabecera. Siempre la selectividad, acuérdense que es, ¿cuál es el concepto? Coordinación de qué? Protecciones, plural. Entonces tengo que coordinar una protección con otra protección. Entonces, al menos tienen que haber un par para que coordinen. Para que coordine ese par, hay varios criterios, hay varias cosas que hay que aprender. Sí, pero tienen que haber esos dos. Coordinación de protecciones, acuérdense de eso. Yo no mencioné aquí si había un tablero, 10 tableros, 20 tableros, 30 tableros. Solo dije que entre ese 3.3 y ese 2.2 hay selectividad total, porque en cualquier caso de falla, abre siempre ese 3.3. A eso se le llama selectividad total. Vamos con la parcial, para que se entienda. Supongamos que es el mismo escenario. Un día hay 5 kiloamperes, bacán, abre ese 3.3. Otro día hay 10, bacán, abre ese 3.3. Otro día hay 20 kiloamperios. Otro día hay 25 y ya no abre. Y de repente abrió ese 2.2. ¿Qué pasó? ¿Hubo selectividad? Sí, sí hubo selectividad. Pero fue una selectividad parcial. ¿Por qué? Porque no en todos los casos de falla ese 3.3 y ese 2.2 están coordinados. Están coordinados en ciertos casos, en una parcialidad de casos, parcialmente coordinados, parcialmente selectivos. Repito nuevamente, siempre que ustedes analicen la coordinación de protecciones en plural, en algún punto, en ese punto no necesariamente siempre se va a dar el mismo nivel de cortocircuito o nivel de sobrecarga. Puede variar, y puede variar bastante. ¿Qué pasa si es que en todos los escenarios de falla siempre abre el más cercano? Selectividad total. ¿Qué pasa si solo en algunos escenarios abre? Selectividad parcial. ¿Ok? ¿Tenía que ver con la cantidad de tableros? No. Hombre, y si quiero decir que todos mis tableros sean selectivos totalmente, entonces pones en tu proyecto que quieres selectividad total en todos tus tableros selectivos. ¿No es redundante? No, no es redundante. ¿Por qué? Porque en otro proyecto puedes poner quiero selectividad total en tal tablero. Se puede poner, ¿ah? Uno puede poner en su proyecto solo quiero selectividad total en las partes críticas, que son los tableros X, Y, Z. En el tablero A, B, C, D, F, G, H, I, J, K no quiero selectividad. O también puedo decir quiero selectividad total en los tableros X, Y, Z y en el A, B, C quiero selectividad parcial y en el resto no quiero nada. También se puede pedir eso en un tablero. ¿De qué depende? Como siempre yo digo, de cuán crítico sea su instalación. Y en realidad es una coordinación que ustedes tienen que tener con sus clientes. O si ustedes son el dueño de esa empresa, la criticidad que ustedes establecen. Pero siempre tenemos que tratar de llevar el lenguaje coloquial, digamos, a un lenguaje eléctrico, ¿no? Como suelo mencionar en algunas clases, por ejemplo, en un data center, ustedes se reúnen con el dueño del data center y él claramente va a tener en mente cuáles son las partes en donde no puede perder energía, en donde necesita continuidad de servicio sí o sí. Y probablemente le diga, sí, mira la zona IT, mira los aires acondicionados, mira tal. Tú vas tomando nota y dices, aquí necesitas redundancia, necesito grupos, necesito PS, pero aparte, en estas zonas también necesito selectividad total. Entonces estableces criterios de selectividad total para ciertos ramales, ciertos niveles o ciertos tableros. De repente hay unas zonas no críticas donde no es necesario ser selectivo. O como pasa también, hoy está de moda colegios y demás. Y a veces queremos ser más papistas que papa, ¿no? Y queremos poner, no, yo quiero mi colegio que tenga selectividad a todo el nivel y que sea total. ¿Realmente lo amerita o no lo amerita? Es un tema, como le dije, no hay un tema de obligación en algunos segmentos del mercado, pero sí es mucho tema de criterio. Por ejemplo, si tú vas a un hospital, ahí se cambia la cosa. Un hospital está internacionalmente, existe una norma 603647710 que sí te exige selectividad total en toda la instalación.
Pues ahí sí ya, caballero, tienes que hacer selectividad total. No te queda de otra en todos los tableros. Ahí sí no te queda de otra. Pero depende de cada caso. Depende de cada caso. Ustedes van al aeropuerto y el aeropuerto te va a decir, mira, lo crítico para mí es esto. Y cuentan, y de los 1000 tableros, 995 son críticos. Entonces, no, mejor todo, selectividad total a todos los tableros. Es un tema mucho de criterio técnico. Sin embargo, la norma te da y contempla estos dos conceptos y son válidos. Si tu especificación técnica solamente dice selectividad, tú también puedes poner si quieres parcial o total, mientras no se aclare. Obviamente lo que corresponde es buscar en las consultas aclarar, ¿no? Por favor, indicar si se contemplará selectividad total o parcial y de ser así, especificar en qué tableros o niveles o ramales se va a trabajar. Y ahí te contestarán, ponle en todo. Esa es la típica respuesta que ponen en un proyecto, ¿no? Cuando no se sabe, pues te preguntan, siempre hay muchas preguntas que se lanzan así, la respuesta es, ponle en todo. No, considera selectividad total en todos los tableros. Y de ahí cuando llega el presupuesto, comienza a decir, no, bájale a esto, bájale al otro. Y eso pasa. Por eso que también yo suelo decir que establezcan estos criterios desde una etapa de nacimiento del proyecto, ¿no? Desde una etapa de concepción. Si no, van a tener problemas luego con los presupuestos y van a entrar los famosos adicionales tan temidos y tan buenos y a la vez tan malos, ¿no? Y en realidad eh, puede hacer, en partidas como esta, o más que partidas, perdón, criterios como selectividad y coordinación de protecciones, puede hacer que algún proyecto incluso se paralice, ¿no? Porque nadie sabe quién va a asumir la responsabilidad económica de implementar algo así. Y ha pasado lamentablemente. Bueno, aquí lo tienen a nivel texto, lo pueden leer, pero como les dije, básicamente selectividad total es que en todos los casos de esa combinación de interruptores, abren más cercano. Mientras que parcial, abren hasta cierto nivel que se le llama umbral o límite de selectividad. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, como conceptos previos, ¿no? Esto es importante conversarlo para que ustedes lo puedan tener. Como conceptos previos, curvas de actuación. ¿Qué es una curva de actuación? ¿Qué se las presenta? Sí. Un interruptor automático, un guardamotor, un fusible, todos en algún momento te van a proteger, pero te tienen que proteger en base a una falla que ocurra, una intensidad sobre intensidad de corriente eléctrica en determinado tiempo. ¿Y cómo saber en qué tiempo abre? Pues todos estos dispositivos tienen curvas de actuación. Básicamente, ¿cómo funciona una curva? A ver, vamos con el medio, ¿ya? Para no hacerlo mucho más atractivo así como el gráfico. Imaginemos que tenemos este interruptor y hay una falla de 1 kA, como dice. Ante una falla de 1 kA, si uno proyecta el eje X en Y, más o menos está como 10, vamos a poner 15. Vamos a cambiar de color, ¿no? Vamos a subir. Es como 15 segundos. Y el de aquí es 10, 20, 30 segundos. Porque hay, o sea, digamos, si proyectamos aquí, me salió un poquito chueco, disculpen ahí el pulso. Hay un doble cruce, ¿no? Un cruce en 15 segundos y otra en 30. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir interruptor que está aquí, porque este es un interruptor, va a abrir entre 15 y 30 segundos. Que puede abrir en 16, sí, puede abrir en 17, sí, en 18, sí, en 19, sí, en 20, también hasta en 30. ¿Ok? Puede abrir en todo ese tiempo. Omar, ¿y puede abrir en 5 segundos? No, pues. Los 5 segundos no están aquí en la curva. ¿Qué? ¿Y por qué no abren 5? Sí puede abrir, pero otras corrientes, no 1 kA. 1 kA no lo abre en 5 segundos. A ver, vamos a ver acá es 10, 5 está por acá. 5 es esto más o menos. 5 segundos, bueno, más o menos si este es 10, este es 20, este será cuánto, 17 kA, 18 kA. Este es más o menos 17, 18, no, este es 1 kA, ¿no? 1 kA, este es 2. Entonces 1,7 kA más o menos son los que abrirían en 5 segundos. Aprox. Entonces, la falla o el tiempo de apertura de determinada intensidad de corriente está dado ¿dónde? En las curvas de actuación. Pero así como hay esta curva de actuación, hay miles de curvas de actuación, muchachos. Mil.
¿Por qué? Porque hay miles de tipos de interruptores. Cada interruptor tiene su propia curva de actuación. Cada marca tiene su propia curva de actuación. Cada fabricante hace sus breakers con su propia curva de actuación. Y no solamente sus breakers, sus interruptores, también sus fusibles, también sus guardamotores y algún otro dispositivo de protección que por ahí conozco. Entonces, ¿por qué es importante una curva de actuación? Porque a partir de estas curvas nosotros vamos a tener que hacer las comparaciones para coordinar, ¿qué cosa? Las protecciones, hacer selectividad. Y estas curvas también te permiten identificar diferentes protecciones. Así, no sé si hay gente que conoce aquí de media tensión, pero conocen, probablemente hayan escuchado acerca de protecciones a nivel numeración 50, 51, 50, 51N, 49, 67, etcétera, etcétera. Bueno, en baja tensión no está dado por números, sino por letras. La protección L es la protección de sobrecarga. La protección I es la protección de cortocircuito instantáneo. La protección S, cortocircuito retardado. La protección G, falla a tierra. Obviamente L en la zona de sobrecarga. Siempre, y como suelo decirlo, ¿no? Siempre que ustedes vean una panza acá, esto es sobrecarga. Esto es sobrecarga. Y cortocircuito, todo el resto. Todo el resto. Bueno, este es un fusible, ¿no? Aquí una curva. Uy, caramba, no cambia de página. Ahí está. Entonces en la curva también esto es sobrecarga y esto es cortocircuito. El cortocircuito, ¿por qué hay dos funciones? Y es instantánea, es decir, abre rapidísimo. Un corto yo creo que abra rápido, es inmediato, en milisegundos, ok, te lo abro. Pero a veces puedes retardar ese corto. O sea, puedes hacer que no abra inmediatamente ese interruptor. Y uno dirá, pero ¿y para qué no quiero que abra? No, yo quiero que abra. Ah, porque en ocasiones necesitas coordinar protección. La coordinación de estas protecciones en muchos casos se logra retardando un cortocircuito. ¿Y por qué lo retardo? Para que el que esté abajo abra. Si hago que el de arriba se demore, ¿no? A propósito. Yo me voy a demorar un ratito, me voy a sacrificar, que pase por mí el corto, no hay problema, para que el de abajo abra más. Y eso ocurre y mucho. ¿Ok? Entonces, acuérdense las protecciones LSI. Todo esto, por cierto, lo tratamos en el curso de selectividad con mucho más detalle, ¿no? Acá en 1 hora, 2 horas, hora y media, no voy a hablarles de las, ¿cuántas horas dictamos? 34 horas lectivas, si no me equivoco, estamos dando. Entonces hay mucho más que trabajar. De hecho, sea de paso, la selectividad no es algo que sea tan teórico, tal. Es importante, como yo les decía, que nosotros conozcamos las definiciones y conceptos, sepamos comunicarlos, pero no se quede en concepto. Esto se lleva a la parte práctica y se usa softwares. Los fabricantes tienen distintos softwares y en los softwares son los que se hacen las configuraciones para tener selectividad. Precisamente, que tienes, ¿cuáles son las técnicas tradicionales? De ahí vamos a pasar a las avanzadas, ¿ah? Tranquilos. Las tradicionales son, voy a la zona de sobrecarga, lo que hago en la zona de sobrecarga es, a ver, digamos, voy a comparar breaker de 100 con el de 250 amperios, esos dos. Entonces los comparo, ¿y qué comparas? Curvas de actuación. En zona de sobrecarga, ya les había dicho, ¿no? Sobrecarga lo de arriba. En zona de sobrecarga, comparas netamente curvas de actuación. ¿Qué curvas comparo? De 100 y de 250. Si yo veo las dos curvas así como están, 100 y 250 amperios, entonces yo puedo decir que en sobrecarga, solo en sobrecarga, hay selectividad total. Porque vean, si hay una falla, está claro, creo yo. Vamos a borrar todos los dibujos. Ahí está. Si hay una falla de, vamos a poner el color rojo, este 100 de 200 amperios. ¿Quién abre primero? El verde. El azul ni cuenta se dio. Ya, si hay una falla de 300, abre primero el verde. El azul, y el verde habría como en 10 segundos. El azul habría todavía en 100, 200 segundos. Y a ver otra falla por acá, siempre habría el verde antes que el azul. Entonces, aquí podría decir que hay selectividad total en la zona de sobrecarga. Sí puedo decir eso, en sobrecarga, acuérdense eso.
¿Verdad? Alguno de repente se escandaliza y me dice, Omar, ¿qué es? ¿200 segundos? Tranquilos, un breaker puede abrir hasta en 2 horas, ¿ah? Así que no se asusten, como yo suelo decirle, están en su planta, de repente el breaker es de 100 amperios y están en 120 amperios y ese breaker no abre. No se asusten, porque es normal. Depende la apertura del breaker de qué? De la curva de actuación que tenga. Esa curva de actuación, ¿dónde lo encuentran? En el datasheet del breaker, simplemente. Y si no, en un software. Compraste un breaker Siemens en el software Siemens. Compraste un breaker ABB en el software. Compraste un breaker de Schneider en el software. Compraste un breaker Omar Cuy y Asociados en el software que no existe todavía de Omar Cuy. Pero principalmente lo encuentras en los softwares, ¿no? Y en datasheets también puede que encuentres las curvas de actuación. Entonces no se asusten si su breaker no salta o demora, porque también me ha pasado de que me decían, por dar un número, 100, pues está en 200 amperios y ese breaker no salta, debería saltar inmediato, y salta como en 20 segundos. Y le digo, está bien, ¿cómo va a estar bien? Tiene que saltar rápido. Está bien. Y vemos la curva de actuación y efectivamente el rango estaba entre 18 y 35. Salta en 20, está bien, claro, está bien, está dentro del rango de actuación. Entonces es importante manejar también estos conceptos para que no nos asustemos pensando que nuestra planta o un fabricante está mal. ¿Listo? Entonces en la zona de sobrecarga no hay más que eso. En la zona de sobrecarga es que los dos no se cruzan. Pero en la zona de cortocircuito sí hay otras técnicas que ya hemos aprendido durante el curso. Una de las técnicas era selectividad por corriente. Ya no veamos la parte de arriba, ¿ah? Veamos la parte de abajo. Y vean, la parte de abajo los dos interruptores están solapados, están encima. Yo no puedo decir que hay selectividad ahí. Los dos están cruzados. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que tratar de separar. ¿Cómo los separas? Bueno, hay una forma sencilla. Lo que ha hecho aquí la gráfica es mover una de estas curvas hacia el lado izquierdo. La curva de color amarillo la ha movido hacia la izquierda, la ha desplazado para aquí. ¿Y por qué la ha movido hacia el lado izquierdo? Ha buscado que estos dos señores sean selectivos. Entonces uno puede decir, partimos aquí, sobrecarga hay selectividad, ya lo habíamos analizado. En cortocircuito, bueno, si es que hay un corto de este valor, obviamente ahora es amarillo, si que hay 1 kA, abrirentes amarillo, 2 kA también. Pero ¿y si llegamos a este valor, quién abre antes? Vamos a darle un zoom ya, o vamos a borrar todo. Vamos a darle un zoom. Aquí, ¿quién abre antes? ¿Amarillo o azul? ¿O verde o azul? ¿O mostaza o azul? No se sabe. En realidad no se sabe qué puede pasar. Puede abrir o el mostacita o puede abrir el azul, cualquiera de los dos. Por tanto, solo habría selectividad hasta este umbral, hasta este límite de selectividad. ¿Eso es selectividad parcial? Sí, claro. Habría solamente selectividad parcial hasta este nivel, nada más. Entonces, recordemos, tienes el breaker de 100, tienes un breaker de 250 amperios, ambos interruptores, por más que he movido en corriente, el cortocircuito no he podido llegar a selectividad total. Esto pasa y mucho. Cuando aplicas solo la técnica de corriente, o también llamada amperimétrica, solo regulas la corriente, es decir, el eje X y nada más. Y a veces no es suficiente para lograr selectividad total. Por eso, los grandes fabricantes crearon la selectividad por tiempo, o también llamada cronométrica. ¿Qué significa esto? Significa que además de que puedo mover en corriente, puedo mover en tiempo. Y el tiempo, vean que está en el eje Y. Entonces puedo desplazarlo para arriba. ¿Vieron? O sea, lo que puedo hacer es darle un retardo al azul. Le doy un retardo al azul de modo tal de que pueda ganar un poquito de selectividad. O sea, ahora mis circuitos, o perdón, mis protecciones son un poquito más selectivas. Pero ¿hasta qué valor de selectividad? Bueno, también llegan a su umbral. A esta determinada umbral están llegando aquí. Y ahí comienzan los problemas, ¿no? Pucha. Y ahora no lo puedo hacer selectivo totalmente. Sí se puede. Lo que pasa es que vas avanzando en técnicas, ¿no? La primera es solamente corriente. No quiere decir que si aplicas selectividad por corriente o perimétrica, no consigas selectividad total. Puedes conseguir,
Puede ser que tenga selectividad total. No es 100% garantizado, pero puede ser. Luego, cuando aplicas la selectividad por tiempo, es decir, das retardos de tiempo, tus chances mejoran. Sí. No necesariamente vas a tener selectividad total. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahí los grandes fabricantes lo que hicieron es crear, no se preocupen, me pasé un par de slides porque eran netamente gráficos. Lo que hacen los grandes fabricantes es decir, vamos a una selectividad energética. ¿Qué es la selectividad energética? Los fabricantes se olvidan de sus curvas y dicen, mira, esas curvas se pueden cruzar. No hay problema que se crucen. ¿Por qué? Porque yo he ensayado estos dos interruptores y efectivamente el interruptor 2 abre antes que el interruptor. ¿Y cómo? Porque lo he comprobado desde laboratorio. Y efectivamente hacen test de laboratorio a infinidad de combinaciones de interruptores o de protecciones en general, porque también de guardamotores posibles, de modo tal que comienzan a tomar nota de qué es lo que está pasando. Comienzan a notar, mira, antes abrió el 2, antes abrió el 3, antes abrió el 4, y comienzan a tomar nota y eso lo plasman en un documento que se llama tablas de selectividad. Esas tablas de selectividad las encuentran de manera libre ustedes en cualquier sitio web o en Google o ChatGPT, donde deseen, buscan y ahí van a encontrar los enlaces a las tablas de selectividad de diferentes fabricantes. Entonces, dicho esto, y recopilando un poquito, entonces yo tenía, para la parte de sobrecarga, tenía que observar netamente curvas de actuación y ver que no se solapan. Para la parte de cortocircuito, miraba las curvas. Si la parte podía mover en corriente algo, la movía. Si tenía oportunidad de regular el tiempo en alguna curva, la regulo. Pero si ya no puedo hacer nada más, puedo irme a tablas y ver, estas son las tablitas, y ver si es que hay o no selectividad energética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir energética? Quiere decir que ha habido un ensayo y ese ensayo lo han plasmado y lo han colocado en estas tablas. Pero digamos que esas son las técnicas tradicionales, ¿no? Las técnicas tradicionales de hacer selectividad y que normalmente se hacen hasta en un software, de los que yo les había mencionado, Simaris, Doge, Corial, etcétera, etcétera. Eh, pero existen otras técnicas más avanzadas que ahorita les voy a mostrar. Antes de eso, también quiero mostrarles el concepto de backup o filiación. Es un concepto importantísimo. Perdón, un segundito, tuve que mutear. Ahora sí. Pues vamos a aprender el concepto de backup o filiación como un concepto preliminar. ¿Qué es backup o qué es filiación? A ver, es otro tipo de coordinación de protecciones, ¿sí? Pero tiene un concepto distinto a selectividad, ¿no? Selectividad ya habíamos dicho que era básicamente coordinar las protecciones para que, en plural, protecciones, ¿sí? Para que la más cercana a la falla sea la que abra y mantener continuidad de servicio. Backup o filiación no va por ahí. El backup o filiación tiene otros fines. Lo que pasa es que, imaginemos que ocurre, vamos a ponerlo aquí con colorcito. Imaginemos que ocurre la falla aquí, como está ahí, y ahora el que va a abrir es S2.2 y ya no abre S3.3, él sigue cerrado. Entonces uno dirá, pero si la falla es aquí abajo, ¿por qué yo quiero que abra el que está aquí arriba? ¿Qué significa backup? Significa que respaldo, más o menos podríamos traducirlo como respaldo, ¿no? Bueno, filiación también, ¿ya? Filiación. Es lo mismo, ¿eh? Filiación es lo mismo que backup. Filiación. Me salió un poquito feo. Filiación o backup o respaldo es lo mismo. ¿Qué significa respaldar? Significa que alguien, aquí en esto, ¿no? Que alguien te ayuda, que alguien te respalda. Entonces, ese 2.2 le dice a los que están abajo de él, miren muchachos, yo me voy a hacer cargo, yo los voy a respaldar. A ustedes los veo muy pequeños ahí para aguantar estos cortocircuitos, yo me voy a hacer cargo. Y si hay una falla aquí aguas abajo, de cualquiera de ellos, yo como ese 2.2 responsable de ustedes pequeños, yo los voy a ayudar.
Y eso es lo que hace. En un backup, principalmente abre la cabecera. Puede ser que en algún momento abra alguno de los pequeños, sí, puede ser. Pero principalmente abre la cabecera. Pues si abre la cabecera de 0.2, uno me dirá, Omar, pero ¿y la continuidad de servicio? Sí, pues la continuidad de servicio ya fue. No estás pidiendo selectividad, estás pidiendo backup o filiación. Por eso es que es importantísimo que en los pliegos manejemos los conceptos. Porque yo he visto pliegos en donde dice, quiero selectividad y quiero backup y quiero filiación y quiero todo. Ok, quieres todo, pero no explicas dónde quieres todo. Y no explicas que a veces no es factible tenerlo todo. Entonces, ¿cuándo usar backup? Si es que no me permite tener continuidad de servicio, porque va a saltar, va a respaldar la cabecera. Bueno, ¿cuándo usar backup? Cuando tu instalación o parte de tu instalación no es crítica. ¿Por qué? Porque el backup sí te permite poner equipos de menor capacidad de ruptura. Y ahí está el plus. Ahí está, como se dice, el truco, ¿no? ¿Por qué ponen backup entonces, Omar? Porque mira, imagínate que aquí en la barra, como en los anteriores casos, sea 30 kilómetros. ¿Ok? Cuando tú tienes un punto de instalación, un punto de 30 kilómetros, los equipos de protección cercanos a ese punto, básicamente van a estar sometidos a un cortocircuito casi de este valor. En otras palabras, aquí, justo en el terminal secundario o en el terminal de salida de este breaker, el corto puede ser casi 30, digamos va a ser 29.9, porque hay cierta impedancia del cobre, chiquitita. Y acá, de repente, 29.91. Y aquí, de repente, 29.89. Entonces, todos son valores muy cercanos al 30. Por tanto, la capacidad de ruptura, es decir, la capacidad de ruptura es el valor máximo de cortocircuito al cual una protección va a abrir. Esa capacidad de ruptura tiene que ser mayor o igual a la corriente de cortocircuito máximo. Mayor o igual. Tenga mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque yo he visto instalaciones en donde aquí dice 30 kiloamperes y le ponen capacidad de ruptura 10 kiloamperes. Y acá 20 kiloamperes, no sé, por dar valores. Y acá 10 kiloamperes. Entonces, si uno lo ve a simple vista, está mal. Si es a simple vista, está mal, estás incumpliendo la regla. Pero, pero, si es que tú estás usando backup o filiación, puede que esté bien. ¿Por qué? Porque si aquí pones uno de capacidad de ruptura de 10 kiloamperes, tranquilamente por el concepto de la norma estaría mal, ¿no? Y lo que se estaría diciendo, oye, tienes que ponerlo mayor a 3. Sí. Pero si estoy aplicando respaldo, filiación o backup, el S2.2 es el que va a abrir. Él va a seguir cerrado. En otras palabras, el S2.2 que tiene una capacidad de ruptura, no sé, de 36 kiloamperes, vamos a decir, es el que lo va a cubrir al de abajo. Es el que lo va a respaldar. Ese 2.2 le dice a todos los de abajo, yo me hago cargo, chicos. No se preocupen. Así que ustedes pueden ser de menor capacidad de ruptura. Yo que tengo una capacidad de ruptura alta, me hago cargo. Y hasta ahí todo bien, porque uno dirá, oh, man, entonces con esto me alivio la vida, pues con esto le pongo backup a todos mis proyectos. Claro, pero vas a sacrificar continuidad de servicio. No, pero lo pongo en áreas no críticas. Perfecto. Puedes ponerlo en áreas no críticas. Pero ¿qué pasa? Y te lo dice también la definición de backup. Cuando ocurra algún corto y funcione el backup, tienes que ir a inspeccionar. Tienes que ir, bueno, eso por default también se sabe, ¿no? Ocurre un corto, te quiere inspeccionar. Sí o sí. Pero tienes que darle o prestarle bastante atención a esos interruptores de la zona de backup. ¿Por qué? Porque puede que algunos queden inservibles. O sea, puede que después de backupear, el S2.2 sea lo último que hice en su vida. O pueda de que no respaldó muy bien a los de abajo y de repente levantó el corto, pero va y revisa a uno de sus hijos abajo y ese de su hijo ya está agonizando. Vas a tener que cambiar. O sea, al final puede ser que en el CAPEX, en la parte, digamos, de formulación del proyecto, implementación y demás, ahorre cierto dinero, pero en la parte operativa, en el OPEX,
te lo terminas gastando porque tienes que cambiar varios breakers. Así que el backup es bueno hasta cierto punto, ¿no? Sobre todo yo lo recomiendo partes no críticas. Si tienen partes no críticas dentro de su instalación, bienvenido sea, lo pueden usar. Pero si la gran parte es crítica, no usen backup. No usen porque van a tener luego inconvenientes en que tienen que reemplazar varios de estos dispositivos. Y segundo, pierden continuidad de servicio, que es el concepto fundamental de selectividad. Perdón. Y por supuesto, el backup, tanto la selectividad como el backup se encuentran en tablas, ¿no? Pero hasta ahí, ya varios de ustedes conocían de lo que hablamos, ¿no? Pues haciendo un pequeño resumen, ya sabemos que es selectividad, ya sabemos que es total y que es parcial y que no tiene que ver con las cantidades, sino más bien con que en cualquier escenario de falla habrá y el otro en ciertos escenarios hasta cierto grado de selectividad. Ya sabemos las técnicas, sé que en sobrecarga, bueno, sé que hay curvas de actuación, sé que sobrecarga no se solapan, sé que en corto puedo regular tiempo, puedo regular corriente y a la vez puedo usar unas tablas. Bacán. También sé que tengo backup o filiación como una alternativa para áreas no críticas. Bien, hasta ahí, perfecto. Pero ¿qué más? ¿Eso es todo de selectividad? No, no es todo. Ay, me pasé muy rápido, perdón. Hay una técnica de selectividad, la suelo mencionar en varias literaturas, que es selectividad lógica ozonal. ¿Qué es selectividad lógica ozonal? Selectividad lógica ozonal vamos a ponerla así de manera gráfica. Pasa de que de repente estoy analizando selectividad y voy a selectividad por corriente. Ok, llego solamente hasta una selectividad parcial. Voy a selectividad por tiempo, llego a una parcial. Voy a las tablas y en las tablas también dice parcial. O tengo que cambiar a interruptores muy grandes para tener selectividad total. Porque esa es otra de las consecuencias, que a veces tienes que cambiar de breaker. Tienes que cambiar el frame, la corriente nominal, etc. Entonces, existe una técnica llamada selectividad lógica o zonal, bien de zona, zonal, que te permite comunicar los interruptores. Dependiendo de cada fabricante, a veces esta comunicación es por Modbus RS485, a veces es por un cable par trenzado, depende de cada fabricante. Lo normal es que sea a través de un protocolo de comunicación. ¿Y qué es lo que hacen? Estos señores conversan entre ellos. Pero aquí sí es literalmente que conversan. Aquí no es que simplemente ven sus curvas o han sido ensayados. Aquí entre ellos hablan, de modo tal que se pasan la voz para que uno u otro hable. Es decir, el que está más cercano al falla se da cuenta y dice, uy, este es mío, este es mi trabajo. Y les dice a los de arriba, bloquéense, yo voy a actuar. Y los demás se bloquean, 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 y todos se bloquean. ¿Qué significa que se bloquean? Que no van a aperturar, que sus protecciones como que quedaron en stand-by. Hasta que el que está abajo, una vez que el que está abajo abra, llega la señal de comunicación y todos nuevamente vuelven a funcionar. Repito, esto es netamente comunicación entre breakers. Se da que ocurre una falla, vamos a decir, aquí abajo, ¿ya? Aquí ocurre una falla. Desde este breaker, la falla únicamente la ven, como viene de la corriente de corto de las fuentes, la ven estos dos señores. Entonces este breaker le dice, bloqueo el de arriba, y viene la señal que le dice aquí, bloqueate, y este se bloquea. No funciona, no va a abrir, te va a dar chance, él va a estar aguantando el corto, ¿no? Va a estar aguantando, y él, hasta que este señor abre. Cuando él abre, listo, se liberó la falla, y el de arriba le manda su pulgar, le dice chévere, y ahí quedó, es comunicación. Sin embargo, no todo lo que brilla, o bueno, no recuerdo cómo era la frase, todo lo que brilla no es oro, creo que la frase, ¿no? ¿Qué pasa? Está bien bacana, porque uno puede decir, bien, le pongo comunicación, pucha, Omar, esto nunca lo he visto implementado, con esto la rompo, me interesa, sí, pero también es caro, es caro. O sea, si ya tu presupuesto con selectividad tradicional, digámoslo así, subía como un 30%, aquí tranquilamente te puedes ir al doble.
¿Por qué? Porque los relés son relés que tienen que tener ciertas funciones. Algunas marcas le llaman Z0, ZI. Normalmente las grandes marcas le llaman Z0, ZI, que son unas funciones que están embebidas dentro del relé del interruptor y que te permitirán precisamente realizar selectividad sonora. Necesitas una fuente auxiliar, 24 voltios. Puedes hacerlo normalmente con cajas moldeadas o bastidores abiertos, pero sí es una selectividad que te cuesta y te cuesta bastante más. ¿Cómo es que funciona? Aquí también lo muestran. Supongamos que aquí hay una falla. Vean, tengo tres interruptores, ¿no? A, B y C. Y tengo una corriente de falla aquí en la parte inferior. Entonces los interruptores, entre ellos están cableados, ¿no? Tienen un cableado RS485, que dicho sea de paso tiene limitantes también en cuanto a distancia. Tu planta es muy grande y complicado, ¿no? Porque la distancia más o menos es como 1 kilómetro de ese cable. Pero si tú tienes una carga a 1 kilómetro, perdón, a 200, a 300, a tal, a tal, a tal, de repente cuando comiences a hacer el enlace entre ellos, ya vas a exceder el kilómetro. Entonces tiene que ser por instalaciones más pequeñas. Es una limitante. Pues supongamos que aquí lo es. Entonces, lo que pasa naturalmente es que cuando ocurre ello, cuando ocurre, vamos a pintarle de otro color, cuando ocurre alguna falla, aquí abajo está pasando, este interruptor, el C, le dice al B, bloquéate. Y el B, como recibió la señal de bloqueo de abajo, le dice al de arriba, me han dicho que me bloquea, así que tú también bloquea. Y se bloquea el de arriba. Y el de aquí, este no tiene necesidad de bloquearse. ¿Por qué? Porque no ve la falla, ¿no? La falla la ven estos tres. Él no observa la falla. Recuerden que la corriente circula por los caminos de menor impedancia. Y aquí hay un cortocircuito, por ende hay un camino de menor impedancia. Entonces viene con mucha fuerza por acá la corriente. Por aquí no, encuentra mayor impedancia. No prefieren no ir por ahí. Al venir por aquí, los tres están en posibilidad de abrir. Pero si ya dos, este B y este A, han recibido las señales de bloqueo del C, entonces ya no van a abrir y solo abre este señal. ¿Qué pasaría? Igual ellos están cableados, ¿eh? Imagínense que están cableaditos, él también, él también. ¿Qué pasaría si ahora la falla es aquí, en la barra? Bueno, ese señor, el C, ya no observa la falla, ya no lo observa. Recuerda que los interruptores a nivel cortocircuito observan lo que ocurre debajo de ellos. Entonces este señor observa lo que ocurre aquí debajo. Pero aquí debajo no hay nada. La falla está arriba. Perdón, me dio un poquito de tos. Me decía. Entonces, ese interruptor no observa la falla, no observa lo que ocurre abajo de él. ¿Por qué la falla está ocurriendo arriba? Está ocurriendo en la barra. Entonces, los que lo observan son el A y el B. Entonces, ¿quién abre antes? Bueno, el B se da cuenta que es el que está más cercano y le dice al A, bloquéate, yo me hago cargo. Y al de abajo le dice que se bloquee. No, ¿para qué le va a decir al de abajo que se bloquee? Si el de abajo ni se enteró que hay una falla. Entonces, solo le dice al de arriba. El de arriba se bloquea y funciona. Vamos al tercer caso. ¿Qué pasaría si la falla es solamente aquí en esta barra? Bueno, aquí el único que se da cuenta de la falla es el interruptor A. El B y el C ni cuenta se dieron, así que el A abre solito. Y eso es selectividad lógica, que se comuniquen entre ellos, que se entienda. Aquí es literalmente comunicación. Hay una coordinación por comunicación. De modo tal de que se manden señales de bloqueo a los interruptores que observan la falla para que el más cercano haga. Esa es una técnica bastante, digamos, que hay documentación al respecto, hay literatura que pueden encontrar, sin embargo, que no es tan implementada. ¿Por qué no está tan implementada? Porque es cara, es costosa. Muchas veces prefieren, si logran de manera tradicional, a través de tablas de selectividad o selectividad energética, logran hacer selectividad, pues, ¿para qué ir a la comunicación? Pero bueno, está disponible. En algunos casos, si se requieren, lo pueden usar. Es una técnica avanzada.
O también lo que hacen en algunos casos es, hacemos solo selectividad zonal o lógica en el tablero principal o en el tablero general. ¿Por qué? Porque a veces, eh, ¿qué pasa cuando tienes interruptores grandes en un tablero principal? Estos interruptores grandes tienen un ensayo que se llama ICW, ¿no? Que es resistencia al cortocircuito por un tiempo determinado. Entonces, estos señores han sido entrenados o diseñados, no entrenados, diseñados para aguantar el corto por un tiempo. ¿Y por qué? Para que los que están más abajo abran, ¿no? Los que están más abajo tienen que abrir y él tiene que aguantar un poco ahí. Perfecto. Pero a veces cuando aguantas, igual estás preparado, tu sistema se termina estresando, porque tienes cortocircuito y tienes energía circulando hasta que alguien abra. Entonces, para evitar que se estrese mucho ese tablero general, a veces al tablero general solo se le pone selectividad zonal o lógica. Hasta que igual el tablero general es más caro, pero si tienes 500 tableros, entonces puede ser que ese precio de un solo tablero ya no termine siendo de tanto impacto, ¿no? O sea, puede ser que impacte, pero tal vez no tanto. Otra técnica avanzada, aparte de las comunicaciones, es la selectividad direccional. ¿Qué significa eso? Vamos a un circuito, un diagrama unifilar sencillo. Tengo dos fuentes de alimentación, vamos a decir dos grupos. Están en sincronismo, ¿ya? Los dos funcionan al mismo tiempo. Tengo algunas cargas pasivas y tengo aquí un motor. Pero es un motor, como nos dice aquí, es un motor grande, ¿ya? Es un motor grande. Cuando tienes motores grandes, durante un cortocircuito, uno de estos motores se comporta como fuente generadora de corriente de cortocircuito. Entonces, este motorcito, en caso de corto, se comporta como una fuente de inyección de corriente de cortocircuito, al igual que los generadores. Entonces, cuando tienes circuitos en paralelo, hay que tomar en cuenta la direccionalidad de la corriente para saber qué interruptores van a abrir o no. Y aquí les muestran el ejemplo. Miren, este ejemplo es igualito a este, ¿no? Lo que voy a representar aquí abajo es que va a haber un cortocircuito aquí, aguas arriba de G1. Vamos a poner acá, acá. Acá va a haber el corto. Vamos a poner acá, a ver. Si yo digo que acá hay un cortocircuito, ¿qué interruptor debería abrir? QF1, QF2, QF3, QF4. Supongamos que todos están cerrados. ¿Quién debería abrir? Uno, dos, tres o cuatro. Es que hay un corto aquí. ¿Quién debería abrir? Pregunta de chata. ¿Cuántos somos? 48 menos 2, 46. ¿Quiénes deberían abrir? Mira que no han dejado ni una pregunta, ¿no? Está bien, ¿eh? ¿Quién debería abrir? Es que hay un corto aquí arriba. El uno, ¿no? Uno dice César, Javier. Bueno. La lógica nos dice que QF1 debería abrir. ¿Pasa eso? No siempre. ¿Por qué no pasa eso? Y aquí está la explicación. Uy, 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 vamos a borrar todo y cerrar. Acá está la explicación. Si ocurre el corto aquí, el corto de dónde, la corriente de dónde viene de las fuentes de corto. ¿Cuál es una fuente de corto? Por ejemplo, el generador 2. Él manda corriente para acá. Y el motor, como les había dicho, es un motor grande, contribuye. Manda para acá. En este caso, si lo queremos cuantificar, podemos decir que el generador da 10 kiloamperes y el motor da 5. En total, ¿cuánto hay? Aprox 15 kiloamperes, pero recordemos que no son sumas aritméticas, sino son vectoriales, ¿no? O fasoriales. Pero bueno, aprox son 15 kiloamperes. O sea, por este breaker habría 15 kiloamperes. Él debería abrir. Pero ¿qué pasa? Vean que los cortocircuitos han sido vistos también por QF4 y también por QF2. Este señor, que por cierto, acá hay un error, aquí debería ser 3, QF3, ¿no? Hay un error ahí en tipeo, pero bueno. Tienes QF1, QF2, QF3 y QF4. QF4 observa que hay un corto. Indudablemente. Pasa por él cortocircuito. 5 kiloamperes, pero pasan por él. QF2 también observa que hay un corto. Pasan por él 10 kiloamperios. Y QF1 también por él pasan unos 15 kiloamperios y observa que hay un corto. Podría abrir QF1 o QF2 o QF4. Es más, si abre QF4,
igual el problema va a seguir, ¿no? Si abre QF2, el problema va a seguir porque la otra fuente va a seguir aquí. Entonces va a ser mucho más crítico aún, porque puede abrir a la vez QF2 y QF4. O sea, puedo dejar dos breakers incluso abiertos porque ocurrió una falla aquí. Por eso es que es importante que estos interruptores, cuando tienen sistemas en paralelismo, sea trafo, sea grupos, esos interruptores deben saber discriminar fallas direccionales. Deben de darse cuenta que el interruptor efectivamente está, vamos a cerrar aquí, la corriente está yendo en sentido, digamos, normal o inverso, o en dirección normal o en dirección invertida. Entonces el breaker tiene que ser capaz de identificar eso. ¿Para qué? Para que, como ustedes me dijeron, solo abra QF1. Porque puede ser que, ya analizamos, ¿ah? O sea, QF2 también observa corriente de cortocircuito, QF4 también. O sea, podría, y QF1 también. Podría ser que incluso abra QF2, QF4 y QF1. Podría pasar, que abran todos. Y no me conviene que abran todos. Yo no quiero que abran todos. Yo solamente quiero que abra QF1, porque quiero que haya continuidad de servicio con el resto de mi sistema. Quiero que al menos QF2 momentáneamente asuma toda la carga y de ahí QF1 cuando se recupere ya se divide en mitad y mitad. Entonces puede pasar eso, muchachos. Para ello necesitas selectividad direccional. ¿Y cómo haces selectividad direccional? Eso no lo puedes hacer en un software. O sea, un software de cálculo no lo hace. No lo puedes hacer en un Simaris, en un Doc, en un Epodial, no. Eso lo tienes que hacer en el mismo interruptor. En el mismo interruptor lo que hay que hacer es comenzar a jugar con los tiempos. Y aquí hay una opción que se llama tiempo forward, tiempo backward, o sea, los tiempos, digamos, de adelanto o de retraso, o de corriente en una dirección, y esto se va regulando, se van seteando los tiempos, de modo tal de que si ocurre una falla aquí, sea QF1 el que haga. Porque podría haber otro escenario. Este otro escenario es, ¿y qué pasa si la falla es aquí? Bueno, pasa lo mismo, que la corriente corta va a venir de esta fuente, aprox van a sumar 15 kiloamperes, y podría haber QF1, podría abrir QF4, podría abrir QF2. La idea es que abra QF2 nada más, pues el más cercano a la falla. Y para eso, ¿qué se hace? Se regulan tiempos, tanto tiempo de corriente, digámoslo así, directa, como de corriente invertida. Y a partir de esta regulación de tiempo que se hace en el relé del interruptor, es que yo puedo lograr decir que voy a tener selectividad total direccional en ese tablero. Pueden pasar más escenarios, ¿ah? Imagínense que hay un corto justo aquí abajo. Todas las fuentes de corto van y contribuyen. A las tres podrían saltar, es más, las cuatro podrían saltar. Aquí es más crítico todavía. Podría saltar QF1 porque observa corriente, QF2 porque observa su intensidad de corriente, QF4 también, y QF3 también, porque si el corto está acá, la idea es que abra el más cercano, que abra quién, QF3. Pero todos estos señores observan la falla. ¿Mm? Si observan todos esos señores la falla, ¿qué puede pasar? Que abra cualquiera. No es la idea, pero puede pasar que abra cualquiera de ellos. Para evitar eso, ¿qué se hace? Se hace selectividad direccional. ¿Qué significa selectividad direccional? Significa que vamos a regular tiempos. Corriente en un sentido, corriente en el sentido inverso, para que los interruptores sean capaces de discriminar hacia dónde va la corriente y establecer ciertos tiempos de demora. Es básicamente eso. Julio nos dice, ¿a partir de qué valor de potencia se considera como fuente de cortocircuito? Lo que pasa, Julio, es que no es un valor específico de potencia del motor. En realidad lo que es una interacción que existe, es un cálculo, ¿ya? Está especificado en la norma, lo pueden buscar luego, la norma es la IS 6909, no recuerdo si es guión 1 o no, que es la norma de cálculos de cortocircuito. Básicamente lo que te dice es, la norma es primero calcula sin la intervención de los motores.
Entonces calculas el corto sin intervención de motores. Luego te dice calcula con intervención de motores, como si los motores fueran fuentes de cortocircuito. Si esa relación entre el cálculo sin motores y con motores excede determinado valor, hay unos valores, unas constantes. Si excedes determinado valor, se considera. Si no lo excedes, no se considera. Son criterios de norma. Por eso no recuerdo exactamente ese valor, pero no es una potencia. O sea, tienes que hacer todos los cálculos sin contribución, todos los cálculos con contribución, se establece una relación y si superas un umbral, se consideran. Si no, no se consideran. Por eso no es tan fácil. Es mucho más fácil hacerlo en un software, ¿no? El software lo que hace es te considera, te hace los dos cálculos al mismo tiempo. Y a partir de ello, dentro de su algoritmo está embebido estos valores constantes de la norma y ya sabe qué valor de corto te lo coloca. Pero sí, Julio, no es por potencia, es por relación. Es eso. Entonces volvemos aquí. ¿Qué pasaría si el corto ocurre acá? Pues la falla la observan los 4 breakers. Yo quiero que abra QF3. Entonces tenemos que seleccionar los parámetros adecuados dentro del relé. Entonces hay que colocar de manera adecuada el T7FBW1, T7FBW2, T7BW4. Todos estos parametritos hay que setearlos bien. Ahorita no les voy a enseñar cómo setear cada uno de ellos, los tardaríamos bastante, porque hay que entrar a un software ya no es un software de cálculo, sino básicamente un software de configuración para configurar cada uno de estos relés. ¿Sí? Pero es básicamente seteos de tiempo de corriente en cierto sentido y del sentido opuesto. ¿Qué pasa si la falla ocurre acá? También los tres lo observan. Así que hay que aplicar el mismo criterio. Y a eso se le llama selectividad direccional. Entonces, que tenemos que evaluar en qué dirección ocurre. ¿Y cuándo se te va a presentar esto? Se te va a presentar siempre que tengas fuentes en paralelo. Si tienes fuentes en paralelo, se te va a presentar y vas a tener que hacer selectividad direccional. A ver, Jenner mira, Jenner Semamé nos da una consulta. Buenas noches, Jenner. Una consulta. Tengo un interruptor LSIG aguas abajo, pero los interruptores de la cabecera aguas arriba solo son caja moldeada, no LSIG. ¿Puedo tener selectividad por sobrecarga y tiempo de cortocircuito? Sí, sí se puede. Sí se puede, pero hay que evaluarlo dentro de un software. O sea, el hecho de que un interruptor tenga más funciones aguas abajo que otro que está aguas arriba, no quiere decir que ya vamos a descartar de que no sean selectivos. Es probable que no lo sean, ¿eh? Pero sí existe la posibilidad de que sí lo pueden ser. Pero hay que evaluar caso a caso aquí, General. Hay que ver de qué marca es para meterlo en el software y evaluar si es que, evaluar primero hacer las corrientes de cortocircuito y luego evaluar si es que se puede tener selectividad o no. Eh, es eso. Es como yo lo que suelo decir, ¿no? Cuando a veces tienes no me estoy desviando ya, pero no tiene mucho que ver ahorita con direccional. Pero supongamos que tienes aquí, este es A, y este señor de aquí es B. Y a este le pones una capacidad de ruptura de 50 kiloamperes, digamos. A este le pones capacidad de ruptura de 40. Estoy dando valores ya. Y aquí el cortocircuito máximo en la barra era 30. Entonces, si uno parte del criterio de protecciones, está todo bien. 30 kiloamperes y las capacidades de ruptura deciden ser mayores o iguales. Entonces este es 40, perfecto, y este es 50, perfecto. Y a veces algunos suelen decir, ya, no, es que no se puede hacer eso porque no va a haber selectividad. Y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, muchachos. O sea, nada que ver que este sea de mayor capacidad de ruptura que este. O sea, puede que incluso sean al revés, no pasa nada. La capacidad de ruptura no está directamente relacionada con, perdón, la selectividad no está directamente relacionada con la capacidad de ruptura. ¿Eh? No está directamente relacionada. Puedes tener dos distintas capacidades de ruptura aquí y aquí y pueden seguir siendo selectivos totalmente. Estos dos, así con capacidades de ruptura distintas, pueden ser selectivos totalmente. Por eso que le decía aquí a Jenner. Imagínate que el de acá abajo es LSIG y el de arriba solamente es un LI, incluso termomagnético. Podrían ser, podrían, hay que evaluar caso a caso. Si es ABB, como nos dice Jenner, lo metemos en el software doc web y ahí te sale. En el curso de selectividad, cogemos el software doc y ahí en la versión web
De ahí simplemente contrastamos. Porque no solamente depende de la cantidad de funciones, depende de la corriente nominal, depende, depende de la tecnología del B. No sé si los dos son electrónicos, si uno es termomagnético y el otro electrónico, etcétera, etcétera. Hay que evaluar varias cosas, pero sí hay una posibilidad, bien, ¿eh? Sí hay una posibilidad. Bien, vuelvo aquí. Entonces, ya saben, si tienen sistemas con fuentes en paralelo, muchachos, van a tener en algún momento este problema de direccionalidad. No sé si ya les haya pasado. ¿Por qué? Porque a veces es muy común tener algunos proyectos dos, tres trafos en paralelo. Y cuando tienes dos, tres trafos en paralelo, entonces tu estudio de selectividad en un software te sale bonito, chévere, sí, pero y cuando ocurre alguna de estas fallas terminan saltando dos o tres protecciones. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? No supiste hacerme el estudio, está mal, ese interruptor no sirve de esa marca. No, no es eso. Simplemente no se tomaron criterios de selectividad direccional. Es una selectividad avanzada, digámoslo así, no es un peldaño más en lo que es selectividad. Entonces ya tenemos dos técnicas, una avanzada que se llama selectividad zonal o lógica, que es la comunicación, la otra que es la direccional. Después cuando hablamos de selectividad avanzada, también podríamos hablar de selectividad entre media y baja tensión. ¿Por qué? Porque es importantísimo que tú coordines tus protecciones en baja, pero a la vez coordines con la protección de la media, en este caso con QF1, por ejemplo, que dice ahí. O sea, todos QF4, 3, QF2 pueden estar coordinados, pero si no se coordinan a la vez con QF1, estás frito, porque puede haber un corto y puede ser que salte el breaker de media. Y es mucho más crítico aún, porque puede ser que incluso la celda no esté en tu instalación, sino en la del concesionario de energía. Perdón, o en la distribuidora de energía. Y ahí comienzan los problemas. Y ahora, ¿qué hago? ¿Me van a multar? ¿No me van a multar? ¿Me va a pasar esto? Y ahí pueden pasar mil cosas. Así que para prevenir eso, mejor también coordinamos la protección de media con la baja. ¿Y cómo hacerlo? No, no es tan complejo. Lo que se puede hacer aquí es, tienes la curva del motor, del motor, perdón, del transformador. Desde la curva del transformador tiene un par de características, ¿no? El punto térmico y de ahí tiene el inrush, la corriente de arranque. Siempre la protección tendría que estar por encima del inrush y por debajo del punto térmico, ¿no? Para que no se queme el transformador y a la vez para que cuando esté encendiendo no se apague el transformador. Es una máquina eléctrica finalmente, ¿no? Entonces, tenemos que colocar más o menos así la protección. Para nuestra buena suerte, vamos a decir que en el proyecto donde estoy, el concesionario me dio la curva de actuación, tal y como ellos lo han protegido. Es esa curva de color negro. Se ve un poquito fea, pero es esta negrita, ¿no? Entonces vamos a decir que mi proyecto ya tiene esta curva. Esta curva me la daba el concesionario. Y ahora yo tengo que hacer selectivo todo. Cuando hace selectividad, uno parte siempre de abajo hacia arriba. Acuérdense de eso, muchachos, de abajo hacia arriba, siempre. Entonces voy a comenzar a analizar QF4 y QF3, es lo más lógico. Entonces, una vez que yo hago selectivos QF4 y QF3, ¿a dónde me tengo que ir? QF2. Y también tengo que hacer selectivo QF2. Y a la vez verificar que no se cruce con la curva del concesionario, porque si se cruza con la del concesionario, estoy frío. Va a saltar la celda de concesionario. Y a la vez QF2 tiene que estar coordinado con QF1, que es mi interruptor de media. Y ese interruptor de media de mi subestación tiene que estar coordinado también con el del concesionario. Vean en esta gráfica, se puede observar que el del concesionario es el negrito, no se cruza con el QF1, que es este medio guinda, que es el mío, el de mi subestación, y el QF2 es el breaker principal, y el QF3 es este azulito. Entonces, sí hay probabilidad de que yo pueda coordinarlo. Es más, yo tengo que coordinar, si no, muchachos, voy a tener grandes problemas y voy a comenzar a saltar las protecciones de medio. Por eso que es importantísimo coordinar la media tensión.
Ah, pensé que era una pregunta y Omaira les está poniendo, por favor, regístrense, regístrense, muchachos. Y la última técnica, o sea, ya hemos visto comunicación ozonal, hemos visto direccional, lo hemos visto de manera superficial, ¿no? Hay mucho más por explorar dentro y eso se tiene que tocar en un curso y eso es una de las novedades que tenemos. Para el próximo año no solo vamos a tener los cursos de selectividad tradicionales, sino también vamos a tener cursos de selectividad avanzada. No estoy dándoles un spoiler porque todavía no sale la publicidad, pero en ese curso de selectividad avanzada es todos los que ya llevaron el curso de selectividad básica, digámoslo así, la parte inicial, pueden acceder a este curso avanzado. Y en este curso avanzado va a ser netamente práctico. Vamos a ir de, ya, no, ya la teoría ya la manejamos, vamos a ir a armar estudios un poco más reales y a implementarlos con funciones avanzadas como esta. Eso es lo que vamos a hacer. Vuelvo nuevamente aquí para que no nos emocionemos. Ah, mire, Jenner dice, no interesa la capacidad de ruptura. No, sí interesa, porque primero protegemos y después coordinamos. Para proteger, interesa la capacidad de ruptura 100%. Para coordinar, no necesariamente. Para coordinar, no necesariamente. ¿Ok? Bien, y la última técnica es la del dual setting o doble seteo. Y este es algo que tal vez es algo básico y tal vez no nos hayamos dado cuenta en nuestros proyectos. Imaginemos que tengo mi sistema de transferencia. Tengo un grupo y tengo un tramo. ¿Ok? Voy a decir que tengo cargas críticas. A ver, acá está con nombrecito, ¿no? Tengo aquí mi transformador, breaker A, grupo breaker B. Acá hay cargas no críticas y todo este lado es cargas críticas, vamos a decir, toda la C. Y acá hay más cargas críticas, toda la. Entonces, supongamos que hay una falla de cortocircuito aquí abajo, ya abajo de una de las D. Viene la corriente corto, viene por aquí, y lo que yo hago es, para que haya selectividad, coordinar mis protecciones. Tengo mis curvas de actuación coordinadas bien chévere. ¿Cómo las he coordinado? Miren, si hay una falla, aquí abajo D, abre antes, vamos a darle un poquito de zoom, D abre antes que C y abre antes que A, indudablemente. Y C abre antes que A también. Y está bien, ¿no? Eso es lo que se requiere. Que todos los D abran primero. Luego, si es solamente entre C y A, que C abra primero antes que A. Y obviamente A lo tendría que coordinar con la media tensión, que no está simulada acá. Podría ponerla con la curva. ¿Qué pasa cuando yo hago la transferencia? Inicial, recuerden siempre, y como le comentaba también a Jenner, primero protegemos, después coordinamos. Primero hay que proteger, después hacemos selectividad. Entonces, cuando yo regulo el grupo, de repente yo hago la regulación del grupo electrógeno y me puede pasar algo así. ¿Ya? Regulo el grupo y lo pongo aquí y la regulación del grupo es esa curva B. Y no puedo moverla. No puedo moverla. La del B es así porque es así. Voy a plantearme ese caso, ¿no? De que es así porque es así, porque si la muevo dejo de proteger el grupo. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando de que la curva C, que yo ya había coordinado para el lado del transformador, me está descoordinando el lado del grupo. O sea, la curva C y la curva D funcionan muy bien con la curva A, que es la del tráfico. Pero cuando yo me paso un escenario de emergencia, el del grupo, tengo esa curva del grupo y no puedo moverla. Vamos a decir de que no se puede mover porque me vendió el grupero y el grupero me dijo, si la mueves bajo tu responsabilidad porque se quema el grupo. Escucha, no la puedo mover. ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? Ah, pero mueve la curva C o mueve la curva B, perdón. No, no puedo mover la curva B, me han dicho que no. Mueve la curva C, ok, pero hay un riesgo de que si yo muevo la curva C, se descoordine en el escenario anterior. O sea, puede ser que en el escenario normal se descoordine. Entonces, para eso hay una función adicional. Y esta función adicional va precisamente en esos breakers que están marcados en la C, que se llama seteo doble o dual setting. Algunos interruptores tienen la capacidad de que en caso, cuando cambie si una fuente alternativa, como un grupo electrógeno, por ejemplo, y su curva de actuación cruce alguna de las tuyas,
ese C, automáticamente esos interruptores C pueden ajustar su curva solitos. No es inteligencia artificial, nada de eso. Básicamente lo que tienen estos interruptores C son dos juegos de curvas grabados. Por eso se llama doble CT. O sea, tienen una doble configuración grabada dentro de su propio relé. El mismo relé graba dos curvas. ¿Y cómo se activa? Porque cuando hay la transferencia, llega a través de un contacto seco a ese interruptor y ese interruptor se da cuenta, uy, estoy en el escenario B. ¡Pruc! Cambio mi curva. Vamos a poner acá, este es escenario, para no llamarle B, escenario 2, escenario 1. Entonces, cuando estos interruptores, estos chiquitines de acá, se dan cuenta de que efectivamente han cambiado el escenario de grupo generador, cambia su curva de actuación y ya no es esta C y pasa a ser, tiene una doble configuración. ¿Eso existe en el mercado? Existe y bastante. O sea, hay muchos casos en donde nos centramos en que el estudio de selectividad funcione todo bien y las curvas estén bien seteadas y tener mis tables, tener todo, solo para el lado del tráfico. Cuando para el lado del grupo es recontra importante porque usamos selectividad, ¿por qué? Para mantener ¿qué? Continuidad de servicio, porque mis cargas son críticas. Y lo que está alimentando el grupo también es crítico, es recontra más crítico, probablemente. Entonces, en lo recontra más crítico debería tener coordinación de protección y se debería mantener. Si no puedo, o sea, estos son casos, no siempre se da esto, ¿eh? Pero si no puedo, porque la curva B del grupo, acá le hemos puesto B en el ejercicio, ¿no? O la curva del grupo, de la protección del grupo, no me permite, tiene que ser así, le puedo poner un doble seteo a esos interruptores C y con ese doble seteo puedo ir cambiando. O pueden ellos solitos ir cambiando. No es necesario que vaya un operador, que vaya un ingeniero, un técnico allí y le cambie el seteo, que presione un botón, no. Solito el breaker lo hace. ¿Y por qué lo hace solito? Porque recibe un contacto en donde dice, estoy en transferencia con grupo o estoy en la red normal. Y va conmutando sus curvas. A eso se le llama doble seteo. Es una técnica también avanzada de selectividad. O sea, como se han podido dar cuenta, estas técnicas avanzadas de selectividad sí requieren conocimientos previos de selectividad más básica. Cuando tienes bastante consolidados esos conocimientos previos de selectividad básica, ya puedes llegar a estos. Ahí Andrés, Andrés tiene varios nombres. Andrés Rojas nos dice, buenas noches. Una consulta, en el caso de tener sistemas estrella delta, cuales cuentan con transformadores zigzag, ¿a cuánto se recomienda fijar la impedancia de falla para que se logre selectividad en los relés de tierra? Ya. Acá estamos mezclando varias cosas, ¿ok? A ver, para no desenfocar. La selectividad o coordinación de protecciones que estamos evaluando es una selectividad en baja tensión, netamente. Eso como punto principal. Dos, estamos trabajando selectividad de sobreintensidades de corriente, ¿ok? En baja tensión, lo más usual es que solo se pida coordinación de protecciones por sobreintensidades, sobrecarga y cortocircuito, no por fallas a tierra. Se puede implementar en baja tensión selectividad o coordinación por fallas a tierra, sí se puede, pero es un tema de regulación netamente de tiempos. ¿Se suele pedir en los proyectos? No. ¿Por qué? Porque en baja tensión muchos de los proyectos están bajo un esquema de conexión TNS y en ciertas partes migran a IT. Cuando migran a IT, no necesitan protecciones diferenciales ni de falla a tierra, son monitores de aislamiento. Y cuando están en zona TNS, muchas de las fallas son altas. Entonces el mismo interruptor lo abre y para cargas finales ya se ponen fallas a tierra. Pero como ya se ponen fallas a tierra en cargas finales, no necesitas coordinarlos con los de arriba porque los de arriba no tienen protecciones de falla a tierra porque el mismo interruptor en un TNS puede abrir en caso de una corriente de falla a tierra. Dicho esto, ¿qué quiere decir? Que no es necesario hacer en muchos proyectos coordinación de protecciones por falla a tierra en baja tensión. No se necesita hacer. Entonces, no tengo el dato de qué valor fijar la impedancia de falla, Andrés, porque no es usual hacer selectividad o coordinación de protecciones por relés de falla a tierra en baja tensión. En media tensión, sí,
pero en baja tensión no. Entonces no tendría ese dato ahí, Andrés, pero es por lo que les he comentado. Porque normalmente en sistemas de baja tensión, que terminan siendo TNS o ITs, no vas a necesitar hacer esta coordinación de protecciones por fallas a tierra. Es por eso, básicamente, Andrés. Listo. Entonces, ¿qué hemos visto? A ver, porque no sé si hay algo más aquí. A ver, espérenme. Sí, no, no hay nada más. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos barrido, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Hemos barrido desde la etapa conceptual. Lo hemos hecho súper rápido porque, bueno, es una charla. Tenemos dentro de Norelux un curso, como les decía, que es el curso de selectividad, y ya estamos en la 10ª edición dentro del curso. El curso de selectividad nosotros lo dictamos en 3 softwares, en Simaris de Siemens, en DocWeb de ABB y en Ecodial de Schneider. En los tres los dictamos. Se habla desde una parte conceptual, etcétera, son 34 horas lectivas, el curso tradicional, y normalmente llegamos hasta selectividad energética, que es, digamos, el uso de tablas que están embebidas dentro de los softwares con la finalidad de lograr selectividad total en la mayoría o si no en todos los tableros de instalación. Sin embargo, existen algunas otras técnicas adicionales que les he mostrado el día de hoy. Una de estas, esta última, dual setting, para los casos en que tengo una fuente alternativa y donde no puedo variar esa curva de actuación de ese generador o de esa fuente alternativa y necesito que algunas protecciones tengan doble seteo. O la selectividad zonal, que les había comentado que era comunicación, que normalmente son señales de bloqueo que se lanzan por comunicación Modbus RC485 a través de tu instalación. O también selectividad direccional, cuando tienes fuentes en paralelo y necesitas discriminar la direccionalidad de las corrientes de falla, producto de que pueden saltar varios breakers. Y por supuesto la selectividad con la media tensión y con el conceso. Pues estos puntos adicionales requieren de una parte conceptual inicial de selectividad básica, pero son puntos también importantes porque hay muchos proyectos en los que se van a topar con esto y que probablemente no se habían percatado, pero que sí se pueden aplicar estas nuevas técnicas. Pues es eso la presentación del día de hoy. También, como les dije, como un spoiler, es porque se viene el curso de selectividad avanzada, en donde vamos a simplemente un repaso rápido de la parte uno de selectividad y repasamos no desde el aspecto teórico, sino desde la práctica. En los softwares directamente comenzamos a simular algunas cosas, proyectos más reales. ¿Por qué digo más reales? Porque en el curso tradicional que dictamos de selectividad, sí hacemos proyectos, sí, pero no colocamos 500 tableros porque nos demoramos mucho en simular. Lo que hacemos es colocar ciertos tableros representativos. Pero en la parte avanzada no es solamente colocar tableros representativos, es ya venir con el ejercicio armado y comenzar a a coordinar protecciones de muchos tableros para encontrar todas las falencias que se pueden presentar. Y a su vez, en estas coordinaciones o en estos proyectos, aplicar estas nuevas técnicas que se tienen. Eso es lo que se viene en 2025, la parte 2 de selectividad, y por eso es que también hemos tocado aquí este tema dentro de la charla. No sé si por ahí quedaron algunas dudas adicionales, las que han comentado, algunas otras consultas, comentarios, anécdotas, observaciones. Si no, igual aquí tienen mi contacto. Con varios de ustedes ya hemos interactuado, algunos tienen ya mi número, escrito, hemos conversado de temas variados, no solamente del curso, sino temas distintos a nivel eléctrico. Algunos de ellos los conozco, otros que no conozco. Tengo algunos colegas que pueden que sean especialistas en esos temas y los puedan ayudar también, sí. Eh, digámoslo así, o sea, el hecho de estar en estos cursos y demás me ha abierto la puerta también a mejorar mi red de contactos y algunos de los alumnos que sé que conocen de ciertos temas se los derivo a otros, o también que conozco algunos temas algunos, perdón, colegas que dictan cursos, también le derivo sobre otros temas, así que eh, tengan ahí mi número, si gustan me escriben por este tema o por algún otro y podemos darles el soporte que necesitan, ¿sí? Ahí tienen mi correo electrónico también. Yo creo que es más fácil a través de un WhatsApp poder contactarlos.
Entonces, si ahorita tienen preguntas, bien, si no tienen más preguntas, tienen mi contacto ahí también para luego conversar. Conversemos acerca de los diferentes temas que quieran tocar, no necesariamente este de selectividad, pero sí era importante hoy, como yo suelo decir, cuando damos una charla o damos un curso, mantenernos enfocados, ¿no? Porque si nos desenfocamos hablando de varios temas, al final de cuentas no terminamos concluyendo. Ya yo vengo dictando charlas y este tipo de cursos varios años y al principio así era, como tienes la pasión inicial, eh, le comienzas a hablar de esto, del otro y a veces nos desviamos, ¿no? Comenzamos selectividad, terminamos hablando de armónicos y son temas interesantes, pero sí, perdemos el foco, ¿no? Perdemos el objetivo de la charla del día de hoy. Pero bueno, espero que hayamos aprendido un poquito más. Sé que algunos de estos temas probablemente hayan sido nuevos, no los hayan visto antes. Yo tampoco en el curso no los he mencionado. O si los he mencionado, lo he hecho muy sutilmente nada más en alguna edición, pero no como teoría, ¿no? Simplemente conversado. Pero nada, es eso, muchachos. Quisiera nuevamente agradecerles por la disposición. No sé si está Omaira. Ahí está, sí está Somaira. Agradecerles por la disposición, por la invitación y a disposición cuando ustedes lo necesiten. Ingeniero, sí estoy muy agradecida también con su persona por el tiempo, ingeniero. Como siempre, está ahí apoyándonos ya desde hace 3 años, trabajando con nosotros. Gracias también a todos los participantes que el día de hoy se han podido conectar. Solamente para hacerles recordar, em, bueno, a ver, un segundo, creo que se está filtrando un micro, un segundito, por favor. Listo, ahora sí. A ver, les estaba diciendo, no sé si se puede ver ahí. Si se ve ahí, Inge. Ahí está. Sí, listo. Entonces les decía, señores, gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta semana de aniversario nuestro. Cumplimos 6 años ya como empresa de capacitaciones, como Norelux Educa. Los espero el día de mañana para nuestra tercera charla. El día de mañana, miércoles 18 de diciembre, vamos a tocar el tema de calidad de energía eléctrica. Vamos a tener al ingeniero Michael Arias, que también es colega nuestro, que también capacita con nosotros. El día de mañana también va a estar él para que pueda dilucidarnos un poquito más sobre calidad de energía, ¿ya? Nuevamente agradecida con cada uno de ustedes. Espero que les esté llegando los correos porque sí estoy mandando por correo las invitaciones. Igual, si es que de repente por obvios motivos no les llegue el correo porque sí me ha rebotado como 5, como 6 me han rebotado. Recuerden que me pueden escribir, ya me pueden escribir o me pueden contactar por cualquier, por la red de la empresa, por Facebook. A ver, lo voy a poner acá, ¿sí? Nos pueden contactar para que se puedan inscribir en la semana, ¿ya? He dejado ahí el link, inscríbanse, nuevamente lo comparto. Recuerden que toda la dinámica del día viernes, que es el último día, va a ser solamente con la base de datos de registrada, ¿ya? Listo, entonces muy agradecida nuevamente con todos. Gracias, ingeniero, gracias a todos por su participación. Nos estamos encontrando el día de mañana a las 8 de la noche, nuevamente hora Perú. Gracias, ingeniero, cuídese mucho. No, listo. Gracias a tío Mayra y gracias a ustedes, muchachos. Cuídense y sigan inscribiéndose a todos los cursos de Norelux. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Chao. Buenas noches. Cuídense. Gracias, Inge.